Bueno, vamos a continuar con el paso 2 del caso que estábamos analizando en el software Counseling. Vamos ahora a arrancar por el enunciado del problema. El enunciado del problema es una fotografía de lo que pasó. Hasta ahora tuvimos el primer paso. El primer paso era el proceso de recopilar toda la información que ya se hizo. Tenemos toda por lo menos la información básica como para empezar a empezar a investigar. El equipo está formado, lo hemos formado con algunos participantes y tenemos una información que nos permite empezar el proceso de investigación. Con eso vamos a ir al paso 2, que es el enunciado del problema, que es una fotografía de lo que sucedió. Vamos a tratar de entender lo que sucedió para empezar a empezar el proceso de investigación. ¿Cómo se hace esto? Se arma, por ejemplo, el equipo, que ya lo hemos hecho con los integrantes, ya estamos con la información adecuada, y lo que vamos a tratar de ahora de entender lo que sucedió. Lo primero que va a hacer el equipo es tratar de armar una línea de tiempo, o sea, una secuencia de lo que pasó para tratar de visualizar y entender mejor. Cuanto más complejo es el problema, esta línea de tiempo nos va a ayudar mucho para ese entendimiento, esa situación que fue lo que pasó. El equipo lo que va a hacer es poner todas en forma secuencial del pasado hacia el presente como una narrativa, tratar de poner toda la información posible para que esa visualización, que esa línea temporal, me permita entender y ver por dónde empezó el evento, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la línea de tiempo. La línea de tiempo ahí se ve también cómo después queda impresa en el informe final, es una secuencia de lo que pasó, nos ayuda a entender. Y lo que vamos a ver ahora es el ejemplo, vamos a ver un ejemplo de enunciado y después vamos a ver este caso en el software. ¿Qué es entonces el enunciado del problema? Es una fotografía de lo que pasó para tratar de empezar a entender cómo está formado. Está formado por el punto focal, que es el problema, realmente por dónde vamos a empezar, es el foco, el primer foco de la investigación, la primera causa del gráfico de causa-efecto. Después tiene cuándo sucedió el evento, o sea, el tema temporal, dónde sucedió, en qué lugar, el impacto real, o sea, dónde impactó, en qué área, en qué sector, en qué planta, en qué lugar, y también los costos valorizados, el impacto potencial y también que se puede estar valorizado, y la frecuencia de lo que sucedió. Toda esta información me permite a mí tener todo un registro de datos en una base de datos para después, con todos los buscadores de software, tratar de, en el tiempo, ver si sucedieron casos similares, comparar esos casos. Por eso es muy importante tener la mayor cantidad de información en este enunciado para que se pueda después comparar otros casos y tener antecedentes. Como punto importante acá es el impacto potencial y el impacto real valorizados, porque eso me va a permitir a mí hacer una presentación de lo que sucedió y lo que podía haber sucedido, y a su vez valorizarlos. ¿Por qué? Porque voy a tener un costo estimado de cuánto fue el evento, y después con los costos de las soluciones puedo calcular un retorno de inversión. Haciendo un simple cálculo puedo decir cuánto es el ahorro en función de los costos de cada una de las dos partes, las soluciones como lo que sucedió realmente. Bien, y otro punto importante entonces es la frecuencia. La frecuencia es un potenciador del impacto, tenemos que verlo también. Un evento simple, muy chiquito, que sucede muy a menudo, realmente se convierte en un evento importante, ¿no? Es un potenciador del impacto. Bien, ¿qué es el punto focal? Entonces el punto focal es el problema analizado, es una oración que nos va a decir qué es lo que sucedió, es lo que va a ser el punto de comienzo del gráfico de causa-efecto para el proceso de investigación, y lo va a definir el equipo a través de digamos, ponerse de acuerdo de cuál fue el problema, por dónde empezar, cuál fue realmente esa causa más relevante, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, lo podemos hacer con un proceso como el siguiente. ¿Dónde definimos? ¿Cuándo definimos el punto focal? El punto focal se puede definir por el nivel de impacto, esto es decir, cuándo impactó, en dónde, en qué lugar, esa importancia de ese impacto va a hacer que pueda definir el punto focal. Otro punto va a ser por la perspectiva del propietario del problema. Si el propietario del problema me va a definir cuál es el lugar por donde empezar, cuál es aquella causa más relevante, o aquello que el propietario me dice, bueno, investiguen tal cosa, entonces ya me lo define el punto focal.
Otro punto va a ser por el desvío de los criterios umbrales, los KPI o los objetivos de la organización. Entonces, esos desvíos me pueden definir un punto focal. Y hay otro que se encuentra más a la izquierda. ¿Qué significa el que se encuentra más a la izquierda? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos la línea de tiempo, ¿sí? Tratamos de entender lo que pasó, cada persona nos va a decir cuál es el punto focal, vamos a juntar todos esos posibles puntos focales y vamos a armar una línea de tiempo, es decir, una secuencia de lo que sucedió. Según la perspectiva de cada una de las personas, el problema va a ser único para cada una de ellas. Entonces, vamos a tratar de definir cuál es ese punto focal, por dónde arrancar. Esos puntos focales, esos posibles puntos focales, los vamos a armar con una línea de tiempo, que ahí es donde nos ayuda la línea de tiempo que armamos antes, ¿sí? Es decir, esa línea temporal, lo que vamos a hacer es tratar de invertirla ahora. ¿Por qué? Porque la línea de tiempo va del pasado hacia el presente, me va contando una historia, y el gráfico de causa-efecto va del presente hacia el pasado, o sea, va hacia atrás. Entonces, si yo focalizo cómo es esta línea temporal y la invierto, que me puede ayudar también el software a hacerla, veo que ahí marcado con celeste y bien a la izquierda está el punto focal, o sea, por dónde voy a empezar. ¿Por qué? Porque si como arranco con la mecánica de causa-efecto, que es preguntando por qué y siendo hacia el pasado, todos los posibles puntos focales que el equipo definía, que están más alejadas de ese presente, más hacia atrás, seguramente van a ser abarcados y van a estar dentro del proceso de investigación. Esto es por qué es tan útil la línea de tiempo y por qué definir el punto focal. ¿Sí? Lo tenemos definido ahí. Bien, con esto vamos a avanzar con el gráfico, vamos a empezar a ver cómo hacemos el caso que nos ocupa. Acá, por supuesto, le dejo mis contactos para que lo tengan en cuenta y después vamos a tratar de hacer el caso. Vamos a ir ahora entonces al software, vamos a ir al software Counseling, ¿sí? Vamos a tratar de seguir el caso que habíamos visto antes. Bien, y ahí vamos a buscar nuestro caso, el que habíamos empezado a trabajar, ¿sí? Acá lo tenemos. Bueno, hasta ahora lo que tenemos es los archivos adjuntos, que son la información que el equipo trajo, la información de base que vamos a empezar a tratar de investigar, y por supuesto el equipo formado, ¿no? Con el facilitador y los miembros del equipo que van a hacer la investigación. Hasta acá tenemos esa información. Vamos a tratar de armar la línea de tiempo. Entonces, esa línea de tiempo, vamos a ir primero acá, línea de tiempo, ¿sí? Y lo vamos a tener acá. Acá tenemos un primer evento, ¿no? Que lo vamos a poner, que el operario se dirige al lugar de trabajo, ¿no? Vamos a ponerle ese título. ¿Sí? Bien, entonces le vamos a agregar un archivo, ¿no? Acá, como decíamos, ahí lo subimos, ¿sí? Bien, lo vamos a guardar y decimos, bueno, el operario se estaba dirigiendo a su lugar de trabajo, vamos a agarrar esta secuencia, vamos a agregarle, otro evento, ¿sí? ¿Y qué pasó después? Vamos a ir poniéndole unos minutos después para que tengamos, posibilidad por supuesto, que no sea encimado, ¿no? Bien, entonces ahí lo podemos marcar. ¿Y cuál es el segundo evento? Subía la escalera, el operario estaba subiendo la escalera. Y ahí le vamos a poner la segunda información que tenemos, o sea, bien, vamos a guardarlo, venía subiendo la escalera, ¿sí? Ahí lo vemos abajo cómo se va empezando a armar el gráfico, vamos a agregar otro evento, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasó? El operario resbaló. Esto es una forma de ir entendiendo qué fue lo que sucedió, cuál fue la secuencia principal, ¿no? Nos vamos a basar en los archivos que teníamos y ya vamos a ir formando esa línea de tiempo. Esto puede servir para cualquier tipo de evento, ¿no? Vamos a ir
agrandando. Fíjense en lo que pasó acá, ¿no? Venía subiendo la escalera, ¿sí? Como segundo evento, yo lo voy a abrir este evento, ¿sí? Que es el que se resbaló, lo voy a editar, ¿por qué? Porque me pasó lo siguiente, o sea, lo encimé, entonces los voy a dejar unos minutos después, ¿sí? Lo voy a guardar, ¿para qué? Para que temporalmente vaya corriendo, ¿sí? Entonces voy a agregar otro caso del evento. ¿Qué pasó después? La escalera, digamos, se cayó el operario, ¿no? Decíamos, pues estoy recordando un poco el evento, cómo fue. El operario se cae. ¿Mm? Sucedió unos minutos después, vamos a ponerlo acá, y vamos a ponerle, por supuesto, la evidencia que tenemos. En este caso, como tenemos la fotografía, lo vamos a poner, ¿no? El operario se cayó, vamos a guardarlo, vamos a agregarle un último evento, ¿m? Para que tengamos la secuencia, ¿no? Y acá le ponemos, vamos a agregar el operario se cayó y el operario se fracturó, ¿no? Bien, esto es como funciona el evento, ¿sí? Acá siempre a la derecha, fíjense que me van dando, me va dando cuando voy subiendo información, ¿sí? Acá voy a achicarlo para que ustedes puedan ver un poquito cómo fue la secuencia, ¿no? Entonces acá, ahí lo tengo, ahí abajo, tengo las 5 secuencias, ¿no? Tengo, el operario se dirigía al lugar de trabajo, el operario subió a la escalera, después se resbaló, se cayó y el operario se fracturó. O sea, acá puedo ver cómo fue esa secuencia. Y esa secuencia temporalmente me ayuda a mí. Y vamos a hacer una inversión, ¿sí? Si yo agrego esto al gráfico, ahora agrego todo esto, esto lo vamos a ver, después vamos a ver cómo empieza el gráfico hecho también. Entonces, fíjense que me invirtió la línea de tiempo. Entonces me dice, ¿cuál es el foco de investigación? El operario se fractura. O sea que vamos a poner acá, dentro del enunciado del problema, ahora que para nosotros podemos ingresar un número de informe, la fecha del informe, vamos a ponerle fecha de hoy, la revisión 0, ¿no? Como primera revisión. Entonces vamos a poner como foco del problema fractura del brazo del operario. Bien, ¿cuándo sucedió esto? 25 del 2, vamos a ponerle, ¿no? Vamos a ponerle, bueno, la fecha de hoy, vamos a ponerle, pudo haber sido un tema puntual, puede haber sido una fecha de finalización, una fecha de inicio, y cuando estaba trabajando en el tablero. Yo ahora lo que estoy llenando con esto es el cuándo sucedió, ¿sí? Puedo poner hora de inicio y hora de final, si lo tengo lo pongo, si no, no. Bueno, siempre esa es una información que puedo tener o que puedo ir recopilando, ¿sí? Eso fue el cuándo. El dónde sucedió ahora, bueno, en la planta de armado, ¿no? Vamos a ubicarlo acá directamente. Planta de armado. ¿No? La planta de armado, esto lo vamos a eliminar acá, que es la unidad. ¿En qué empresa? Bueno, la empresa vamos a poner triple X. ¿En qué sitio? ¿No? Al lado de la máquina de soldar. Bien. Lo demás lo puedo ir borrando, entonces, como vamos a hacer una información sintética, tenemos ahí está dónde sucedió. Bien, vamos a ver dónde impactó realmente. Impacto en la seguridad, hubo una asistencia médica, ¿no? Que nos costó 100.000 pesos. ¿Sí bien? Sí. Nos costó 100.000 pesos. También en lo ambiental no hubo. Hubo un impacto en la producción. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Horas sin trabajar.
con un costo de 10.000 pesos. También hubo otro impacto dentro de la producción relacionado con otro aspecto, tuvieron que convocar a otro operario, ¿no? Convocar a otro operario para seguir el trabajo. Eso tuvo un costo adicional. Vamos a ponerle de 100.000 pesos también. No, acá me pasé uno menos, ahí está. 100.000 pesos. También tuvo un tema de mantenimiento. En el mantenimiento, un operario del grupo lo reemplazó. Y eso también tuvo un costo, ¿no? De 10.000 pesos, ¿no? Por un reemplazo que tuvo que hacer para, para terminar un trabajo. En el tema de salud hubo días sin trabajar y con descanso, días sin trabajar, ¿no? Fueron unos días sin trabajar que hizo esto y el costo fue, vamos a ponerle 10.000 pesos. O 100.000, ¿no? Ahí está, siempre. Bien, entonces esto lo podemos ir, vamos a sacar todos los ítems que nos sobra. Acá fíjense en que yo puedo ir eliminando todo lo que no puse más. Y bueno, tengo un costo, digamos, del impacto real de 320.000 pesos. Y dentro del impacto potencial, yo podría tener dentro de lo que es la parte legal, ¿no? A ver, la parte legal, ¿sí? Acá podría tener posibles demandas como potencial, ¿no? Y esa posible demanda podrían ser, vamos a poner el costo de 200.000 pesos. Y también en la salud, ¿sí? En la salud también una invalidez potencial, que no sabemos si es total o no, eso también tiene un costo bastante alto, ¿no? Normalmente, 500.000 pesos. Bueno, y los demás ítems los podemos sacar. Perdón, bueno, saqué el de legal. Demandas. ¿No? Bien. Entonces, esta es la calidad, mantenimiento, y este también. Bueno, ahí tenemos. Entonces, esta es la información que podemos tener en este caso. Acá tenemos entonces que definimos como fractura del operario en función básicamente de lo que pasó. El equipo definió esto, así que bueno, esta es la parte donde el equipo empezó a tratar de investigar, definió el punto focal, cuándo, el dónde. Ya tenemos aproximadamente un inicio, ¿no? Ya definido, y vamos a después a ir a lo que es la fractura del operario. Después vamos a ir a seguir con el gráfico de causa-efecto, que es el próximo paso. Es decir, que este segundo paso lo terminamos y analizamos en forma general cómo fue sucediendo. Bien, seguimos entonces en el próximo video.